No entender las dinámicas que pueden transformar a personas consideradas buenas en monstruos es un peligro que puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Este fenómeno no solo se limita a un individuo o un grupo, sino que se extiende a toda la comunidad, afectando la cohesión social, la moralidad colectiva y la estabilidad. La falta de comprensión sobre cómo las circunstancias pueden moldear el comportamiento humano puede llevar a una serie de problemas, desde la perpetuación del odio hasta la normalización de la violencia. Uno de los peligros más evidentes de no entender estas dinámicas es la desensibilización ante la violencia y la injusticia. Cuando las personas no pueden identificar los mecanismos que llevan a la radicalización o a la deshumanización, se vuelven más susceptibles a aceptar comportamientos violentos como parte de la norma. Esta desensibilización se puede observar en diversas áreas, desde la cultura popular que glorifica la violencia hasta el aumento de discursos de odio en plataformas sociales. Cuando la violencia se presenta como un medio aceptable para lograr fines, las barreras morales que alguna vez protegieron a la sociedad empiezan a desmoronarse. La capacidad de las personas para cuestionar la violencia y sus consecuencias disminuye, lo que puede llevar a una escalada de conflictos. La falta de entendimiento también puede contribuir a la polarización social. Cuando las comunidades no comprenden las perspectivas de los demás, se crea una brecha que alimenta el odio y el miedo. Las divisiones entre grupos se agravan y se fomenta un ambiente de confrontación en lugar de diálogo. Este fenómeno es particularmente peligroso en sociedades donde ya existen tensiones raciales, económicas o ideológicas. La incapacidad de empatizar con el otro puede llevar a situaciones de violencia grupal, donde individuos que de otro modo serían amigos o aliados se convierten en enemigos acérrimos. El rechazo a reconocer y entender la humanidad del otro puede resultar en una espiral de odio que se perpetúa a sí misma. Además, el no entender cómo las circunstancias pueden cambiar a las personas puede llevar a la estigmatización de quienes cometen actos violentos o extremistas. En lugar de intentar comprender qué les llevó a actuar de esa manera, se les puede demonizar, lo que perpetúa un ciclo de violencia y agresión. Este enfoque simplista no aborda las raíces del problema, y a menudo ignora el contexto social y cultural que puede haber influido en sus acciones. Al no buscar la comprensión, se pierde la oportunidad de abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de educación y la exclusión social. Esta falta de compasión puede llevar a respuestas punitivas que no resuelven el problema, sino que lo agravan. Otro aspecto crucial es el impacto en la educación y la formación de futuras generaciones. Cuando no se enseña a los jóvenes sobre las complejidades del comportamiento humano y las fuerzas que pueden llevar a la violencia, se corre el riesgo de perpetuar patrones de odio y conflicto. Las narrativas simplistas que dividen a las personas en buenos y malos privan a las nuevas generaciones de herramientas críticas necesarias para navegar en un mundo complejo. Sin un entendimiento profundo, los jóvenes pueden caer fácilmente en las trampas de la propaganda y el extremismo, asumiendo creencias sin cuestionarlas. La educación debe enfatizar la empatía, el pensamiento crítico y la historia, para que las futuras generaciones puedan reconocer las señales de advertencia y actuar en consecuencia. El peligro de no entender también se extiende a la política y la gobernanza. Los líderes que no comprenden las raíces de la violencia y el extremismo pueden tomar decisiones equivocadas que exacerban los problemas en lugar de resolverlos. Las políticas que ignoran la complejidad de la naturaleza humana a menudo son ineficaces y pueden incluso contribuir a la radicalización de grupos enteros. Por ejemplo, las políticas de mano dura que criminalizan a grupos marginalizados pueden intensificar el resentimiento y la resistencia, llevando a un ciclo de violencia que es difícil de romper. La falta de entendimiento puede llevar a un enfoque reactivo en lugar de uno proactivo, en el que se aborden las causas subyacentes de la violencia y se promueva la cohesión social. Finalmente, el no entender cómo el entorno y las circunstancias pueden moldear a las personas lleva a la normalización del otro como enemigo. Este fenómeno puede llevar a una cultura de desconfianza y antagonismo, donde las personas se sienten constantemente amenazadas por quienes son diferentes a ellas. En un mundo donde la colaboración y la unidad son esenciales para enfrentar desafíos globales, esta falta de comprensión puede ser letal. Los problemas como el cambio climático, la migración y la desigualdad requieren un enfoque colaborativo y comprensivo, algo que solo es posible si se reconoce la humanidad compartida de todos. Sin esta base, las sociedades corren el riesgo de fragmentarse, incapaces de abordar los problemas que amenazan nuestra existencia colectiva. En suma, no entender las dinámicas que pueden transformar a las personas buenas en monstruos no es solo una cuestión de teoría,
sino que tiene repercusiones profundas y duraderas en la sociedad. La desensibilización ante la violencia, la polarización social, la estigmatización, el impacto en la educación y la política, y la normalización del otro como enemigo son solo algunas de las consecuencias de esta falta de comprensión. Para construir un futuro más pacífico y justo, es vital que cultivemos una mayor empatía y entendimiento en nuestras comunidades, reconociendo la complejidad de la naturaleza humana y trabajando juntos para abordar las raíces de la violencia y el extremismo. La educación, el diálogo y la compasión son herramientas esenciales para prevenir la transformación de personas en monstruos, permitiendo que la humanidad prevalezca sobre la oscuridad. Profundizar en la comprensión de cómo las personas buenas pueden convertirse en monstruos nos lleva a explorar más a fondo las dimensiones psicológicas, sociales y culturales que influyen en este proceso. Al hacerlo, se revela la interconexión entre la individualidad y el contexto, lo que nos permite apreciar la complejidad de la naturaleza humana. Desde un enfoque psicológico, es crucial entender cómo la identidad de una persona se forma y se transforma a lo largo del tiempo. Cada individuo lleva consigo un conjunto de valores, creencias y experiencias que conforman su sentido de sí mismo. Sin embargo, en circunstancias de estrés extremo, trauma o crisis, esa identidad puede verse comprometida. La psicología del ser humano sugiere que la resiliencia y la adaptación a situaciones difíciles son habilidades que pueden ser socavadas. Las personas que atraviesan experiencias desgarradoras, como la violencia o la exclusión, pueden sentir que su valor como seres humanos ha sido invalidado. Esto puede llevarlas a adoptar comportamientos que consideran necesarios para sobrevivir, a menudo a expensas de su moralidad y empatía. Este proceso de deshumanización también es un fenómeno social. Cuando las normas culturales promueven la violencia o la competencia desmedida, las personas pueden sentirse presionadas a conformarse con esos estándares, incluso si esto significa sacrificar sus valores. La influencia de los pares y la cultura popular puede normalizar comportamientos que, en otro contexto, serían considerados inaceptables. Por ejemplo, la glorificación de la violencia en los medios de comunicación y la desensibilización a la agresión pueden crear un entorno donde el comportamiento violento se ve como una forma de poder o éxito. Este fenómeno es especialmente preocupante en la era digital, donde los jóvenes están expuestos a imágenes y narrativas que pueden influir en sus percepciones de la realidad. En términos de cultura, hay que considerar cómo las narrativas colectivas moldean nuestras creencias y comportamientos. Las ideologías que fomentan el odio, la discriminación o la xenofobia pueden crear un sentido de nosotros contra ellos, deshumanizando a aquellos que son percibidos como diferentes. Esta deshumanización es un precursor común de la violencia. Cuando las personas dejan de ver a otros como seres humanos dignos de respeto y compasión, es más probable que justifiquen actos de agresión. Por lo tanto, el trabajo para contrarrestar estas narrativas es esencial. Al promover historias que enfatizan la empatía y la conexión humana, podemos desafiar las creencias que llevan a la violencia y al odio. La falta de comprensión de estos procesos también puede tener implicaciones profundas para la justicia social y el bienestar comunitario. Sin un análisis crítico de por qué ciertas personas se convierten en agresores, las respuestas de las instituciones, desde el sistema judicial hasta las escuelas, pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes. Un enfoque que se centre únicamente en castigar a los infractores sin abordar las causas subyacentes del comportamiento agresivo perpetúa el ciclo de violencia y resiente a las comunidades. Un aspecto crucial a considerar es la prevención. Comprender la transformación de las personas buenas en monstruos es vital para establecer estrategias efectivas de intervención. Por ejemplo, programas de prevención del extremismo pueden ayudar a identificar y apoyar a individuos en riesgo antes de que adopten comportamientos dañinos. Estos programas deben centrarse en ofrecer recursos emocionales, educativos y sociales que ayuden a las personas a encontrar formas saludables de lidiar con su dolor y desilusión. La creación de redes de apoyo dentro de las comunidades, donde las personas se sientan valoradas y comprendidas, puede ser un factor protector poderoso que prevenga la radicalización. La educación también debe jugar un papel fundamental en la promoción de la comprensión y la empatía. Fomentar un ambiente donde se discutan abiertamente temas difíciles y se desafíen las creencias perjudiciales es esencial. Las instituciones educativas deben ser espacios donde se enseñe a los jóvenes sobre la diversidad, la inclusión y la importancia de la paz. Además, ofrecer programas de resolución de conflictos y habilidades socioemocionales puede empoderar a las personas a abordar sus diferencias de manera constructiva.
La importancia de este entendimiento se vuelve aún más crítica en tiempos de crisis, cuando el miedo y la incertidumbre pueden llevar a reacciones extremas. En situaciones de conflicto social o político, las personas pueden verse tentadas a adoptar posturas extremas o a apoyar medidas violentas. Al reconocer cómo la desesperación y el sufrimiento pueden influir en el comportamiento humano, es más probable que se desarrollen estrategias que fomenten el diálogo y la reconciliación en lugar de la violencia y la división. En última instancia, la razón más poderosa para comprender por qué las personas buenas pueden convertirse en monstruos es que este entendimiento tiene el potencial de transformar nuestras sociedades. Al fomentar un entorno en el que la empatía, la inclusión y el apoyo mutuo sean la norma, se pueden romper los ciclos de violencia y odio que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia. La educación, el diálogo y la justicia restaurativa no solo son herramientas de prevención, sino también vías para construir comunidades resilientes que aborden sus problemas de manera efectiva y compasiva. Al reconocer nuestra humanidad compartida y trabajar juntos hacia un futuro más comprensivo, tenemos la oportunidad de prevenir la transformación de las personas buenas en monstruos, creando un mundo donde prevalezcan la paz y la comprensión. Al profundizar en la temática de cómo las personas buenas pueden convertirse en monstruos y la importancia de entender estos procesos, es esencial reconocer que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, a menudo influenciado por una serie de factores interrelacionados que van desde las experiencias personales hasta las influencias culturales y sociales. La comprensión de esta complejidad es crucial para abordar el problema en su totalidad. Un factor significativo en esta transformación es el trauma. Las experiencias de vida adversas, como la violencia, la pérdida o la opresión, pueden alterar profundamente la percepción de uno mismo y del mundo. Las personas que han experimentado trauma pueden desarrollar mecanismos de defensa que las llevan a deshumanizar a los demás como una forma de protegerse. Cuando la empatía se ve erosionada por el dolor y la desconfianza, la persona puede llegar a justificar comportamientos violentos o extremos. Esta reacción, aunque comprensible desde una perspectiva psicológica, resalta la necesidad de abordar el trauma de manera efectiva, ofreciendo apoyo emocional y psicológico, así como espacios de diálogo y sanación. El contexto social también desempeña un papel vital en la transformación del comportamiento. En entornos donde la violencia es una realidad cotidiana, las personas pueden comenzar a adoptar actitudes y comportamientos que consideran necesarios para sobrevivir. La presión del grupo, la cultura de la violencia y la normalización de actitudes agresivas pueden influir en las decisiones individuales. Por lo tanto, es crucial no solo abordar los comportamientos individuales, sino también cuestionar y cambiar las normas culturales que permiten y fomentan la violencia. Las comunidades deben trabajar en conjunto para crear un entorno que valore la paz, la empatía y el respeto mutuo, desafiando las narrativas que perpetúan la violencia. La influencia de las redes sociales y los medios de comunicación no puede ser subestimada en este contexto. En la era digital, la información y la desinformación se propagan rápidamente, afectando la percepción pública y moldeando la opinión. Los algoritmos de las plataformas pueden reforzar burbujas de eco, donde las personas solo se exponen a ideas que confirman sus creencias, y esto puede intensificar la polarización. La radicalización en línea se ha convertido en un fenómeno preocupante, donde individuos vulnerables son atraídos hacia ideologías extremistas que alimentan el odio y la violencia. Es fundamental que tanto los usuarios como los creadores de contenido comprendan su responsabilidad en el consumo y la difusión de información. Fomentar una cultura de pensamiento crítico y educación mediática puede ayudar a las personas a discernir entre información confiable y engañosa, reduciendo la probabilidad de caer en la trampa de la deshumanización. El papel de la educación en la prevención de la transformación de personas buenas en monstruos no puede ser subestimado. La educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos académicos. Debe incluir la formación en habilidades socioemocionales, empatía y resolución de conflictos. Desde una edad temprana, los niños deben aprender a reconocer sus emociones y las de los demás, desarrollando una comprensión de cómo sus acciones impactan a su comunidad. Este enfoque no solo fomenta un sentido de responsabilidad personal, sino que también ayuda a cultivar una cultura de apoyo y colaboración en lugar de competencia y agresión. Además, es crucial considerar el impacto del sistema de justicia y cómo aborda la violencia y el extremismo. Un enfoque punitivo, que se centra en castigar a los infractores sin considerar las circunstancias que llevaron a su comportamiento, no solo es ineficaz, sino que puede agravar el problema. En lugar de promover la rehabilitación,
Este enfoque perpetúa un ciclo de violencia y resentimiento. Un sistema de justicia restaurativa, que busque entender las raíces del comportamiento y ofrezca oportunidades para la reparación y el crecimiento, puede ser mucho más efectivo en la prevención de la violencia. Este tipo de enfoque no solo beneficia a quienes cometen actos de violencia, sino que también ayuda a las comunidades a sanar y reconstruir relaciones. La importancia de tener cuidado y de cultivar una comprensión profunda de cómo las personas pueden transformarse es más relevante que nunca en un mundo en crisis. A medida que enfrentamos desafíos globales, desde la violencia política hasta el extremismo religioso y la desinformación, es esencial que trabajemos juntos para fomentar la empatía y el entendimiento. Las divisiones que se están formando en nuestras sociedades son peligrosas y, si no se abordan, pueden llevar a consecuencias catastróficas. El diálogo, la educación y el apoyo comunitario son herramientas fundamentales en la creación de un entorno en el que la violencia y el extremismo no tengan cabida. Fomentar una cultura de comprensión y empatía no es solo una responsabilidad individual, sino también colectiva. Las comunidades, los gobiernos y las instituciones educativas deben unirse para abordar estas cuestiones desde múltiples ángulos. Al reconocer la complejidad de la naturaleza humana y el impacto de las circunstancias en el comportamiento, podemos trabajar hacia un futuro donde la comprensión y el respeto prevalezcan sobre el miedo y el odio. Este cambio no solo es posible, sino necesario, para construir un mundo más pacífico y equitativo. La transformación de las personas buenas en monstruos es un fenómeno que puede y debe ser prevenido, pero para hacerlo, debemos comprometernos a comprender sus raíces y trabajar activamente para crear un cambio positivo en nuestras comunidades y en el mundo. Al profundizar en las raíces de la transformación de personas consideradas buenas hacia comportamientos que podemos calificar como monstruosos, es importante examinar el papel del desarrollo moral y la evolución de la conciencia a lo largo de la vida. Los psicólogos como Lawrence Kohlberg han investigado los diferentes niveles de razonamiento moral, desde el obedecer normas para evitar castigos, pasando por la búsqueda de aceptación social, hasta alcanzar un nivel de principios éticos universales. Sin embargo, no todas las personas llegan al nivel más alto de desarrollo moral, donde las decisiones se basan en principios abstractos como la justicia y la equidad, en lugar de la obediencia a las normas sociales. El hecho de que muchas personas no alcancen estos niveles superiores de moralidad significa que, en situaciones de presión, pueden actuar de manera que prioricen la lealtad a un grupo o la obediencia a la autoridad por encima de principios éticos universales. Esto es particularmente relevante en contextos como el ejército, la policía o cualquier estructura jerárquica donde la obediencia es un valor fundamental. Aquí, la moralidad se vuelve relativa a la dinámica de poder, lo que puede llevar a que se cometan actos crueles en nombre de la disciplina, la lealtad o la defensa de una causa mayor. Sin embargo, el problema no es solo que algunas personas actúen bajo la influencia de la obediencia a la autoridad. El fenómeno de la banalidad del mal, descrito por la filósofa Hannah Arendt tras el juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi, revela otra faceta de esta cuestión. Arendt observó que Eichmann, a pesar de haber organizado la deportación de miles de judíos a campos de concentración, no mostraba signos de ser un monstruo en el sentido clásico. No actuó por odio irracional, sino más bien por una ciega obediencia, por el deseo de cumplir con su deber burocrático, sin cuestionar la moralidad de sus acciones. La banalidad del mal sugiere que la maldad no siempre surge de un impulso violento o destructivo, sino que puede derivar de la incapacidad de pensar críticamente, de la desconexión entre las acciones y sus consecuencias. Esta desconexión puede llevar a que personas comunes y corrientes se conviertan en perpetradores de atrocidades simplemente porque siguen un procedimiento o cumplen con órdenes. Es una forma de deshumanización que ocurre dentro del propio individuo, donde la rutina y la obediencia suplantan el juicio moral. Arendt destaca que esta indiferencia hacia las consecuencias de las acciones puede ser incluso más peligrosa que el odio explícito, ya que permite que la violencia se despliegue de manera sistemática y masiva. El papel del miedo como catalizador en la transformación de personas buenas en agentes de crueldad no debe ser subestimado. El miedo al castigo, a la exclusión social o a las represalias puede empujar a alguien a actuar en contra de sus propios principios morales. La historia está repleta de ejemplos donde el miedo ha sido un motor para justificar la violencia, como las purgas políticas o las limpiezas étnicas. En estos casos, las personas justifican sus acciones como una forma de autodefensa, convencidas de que el enemigo representa una amenaza que debe ser eliminada antes de que ellos mismos sean atacados. El miedo no solo empuja a las personas a cometer actos violentos, sino que también les permite racionalizarlos.
La percepción de que la propia supervivencia está en juego puede llevar a justificar cualquier acción, por más cruel que sea. Este fenómeno ha sido observado en contextos de guerra y en regímenes totalitarios, donde la propaganda juega un papel fundamental en la creación de enemigos imaginarios y en la justificación de la violencia. El papel de la propaganda y la ideología en la conversión de individuos en agentes de la maldad no puede ser subestimado. A través de la repetición constante de mensajes que promueven la xenofobia, el odio o la discriminación, la propaganda tiene la capacidad de moldear la percepción de la realidad y de deshumanizar a los demás. En sociedades donde la propaganda es un arma poderosa, las ideas de superioridad de un grupo sobre otro pueden convertirse en dogmas incuestionables, y quienes participan en la opresión o el genocidio pueden ver sus acciones como un deber patriótico o religioso. La ideología, cuando se internaliza profundamente, puede llegar a sustituir los juicios personales. Quienes operan bajo una ideología totalitaria pueden llegar a percibir la crueldad como una manifestación de un bien mayor. Esto no significa que todas las personas se conviertan automáticamente en agentes de la maldad al adherirse a una ideología, pero sí indica que las ideologías extremistas pueden servir como marco para justificar acciones que de otro modo serían moralmente inaceptables. La ideología, al proveer una narrativa de superioridad o una causa justa, permite que las personas se desvinculen de la humanidad de los otros y, a su vez, de la culpabilidad por sus actos. El proceso de justificación interna también juega un papel crucial en la transformación de individuos. Las personas necesitan percibirse a sí mismas como buenas y racionales, y cuando realizan acciones que contradicen esa autoimagen, recurren a mecanismos de defensa psicológicos como la racionalización, la disonancia cognitiva y la minimización de la responsabilidad. Estos mecanismos permiten que una persona justifique sus acciones ante sí misma y continúe viéndose como alguien moral, incluso mientras perpetra actos que, objetivamente, son dañinos. La disonancia cognitiva, en particular, es el malestar psicológico que se experimenta cuando hay una contradicción entre las creencias y las acciones de una persona. Para reducir este malestar, las personas pueden cambiar su percepción de la acción que cometieron, minimizando su gravedad o reinterpretándola como algo necesario. Este proceso de autoconvencimiento es lo que hace que alguien pueda seguir un camino destructivo sin sentir una profunda culpa. A medida que se acumulan las acciones negativas, la disonancia cognitiva se intensifica y la justificación de los propios actos se vuelve más y más elaborada, construyendo un muro entre la percepción de sí mismo y la realidad de los propios comportamientos. Otro aspecto a considerar es la influencia del entorno social inmediato, como amigos, colegas o familiares, que pueden reforzar o inhibir ciertos comportamientos. La presión de grupo y la necesidad de pertenencia pueden empujar a una persona a adaptarse a las normas de su entorno, incluso si esas normas promueven la violencia o el desprecio hacia otros. Esto es especialmente evidente en contextos como las pandillas o grupos extremistas, donde la lealtad al grupo se convierte en un valor supremo, eclipsando cualquier consideración moral externa. El miedo a la exclusión o a la pérdida del estatus dentro del grupo puede ser suficiente para hacer que una persona adopte comportamientos que normalmente rechazaría. Este deseo de pertenecer, de ser aceptado y valorado por los demás, puede ser tan poderoso que muchas personas prefieren traicionar sus propios principios antes que enfrentarse al rechazo social. De este modo, la cohesión grupal y la conformidad se convierten en un arma de doble filo, capaz de unir a las personas para lograr grandes cosas, pero también de arrastrarlas hacia acciones terribles cuando el grupo adopta un comportamiento destructivo. Aunque todos estos factores son importantes, es fundamental reconocer que la mayoría de las personas que se involucran en actos de maldad no son individuos irremediablemente malos. La capacidad de hacer el bien o el mal existe en todos, y lo que determina la dirección que tomará una persona son las influencias internas y externas que moldean su conducta a lo largo de su vida. La historia y la psicología nos muestran que incluso en las peores situaciones, algunas personas logran resistir la presión y actuar con humanidad. Sin embargo, estas mismas disciplinas nos enseñan que las circunstancias y la estructura social pueden transformar a personas buenas, haciéndolas perder de vista sus propios valores y arrastrándolas hacia la oscuridad. La exploración de este fenómeno no solo es una advertencia sobre el poder de las circunstancias, la ideología y la psicología grupal, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de la autocrítica, la empatía y la educación ética. En última instancia, la clave para prevenir que las personas buenas se conviertan en monstruos reside en la capacidad de cada uno para mantener una conexión con su humanidad y la de los demás, incluso en los contextos más difíciles y desafiantes. Esto implica cuestionar las normas y órdenes,
desarrollar la empatía hacia quienes son diferentes a nosotros y tener la valentía de actuar según principios que trasciendan las demandas de la autoridad y la presión del grupo. Donde deben tomar decisiones morales, se sientan menos inclinadas a resistir comportamientos dañinos, ya que la violencia ha sido normalizada en su contexto. Esta normalización de la violencia puede desdibujar las líneas entre lo que se considera aceptable y lo que no, llevando a que personas que alguna vez fueron consideradas buenas terminen justificando o participando en actos monstruosos. La influencia de los medios de comunicación es particularmente crítica en la era digital, donde la información fluye de manera constante y a menudo sin filtros. Las redes sociales permiten la difusión rápida de información, pero también la propagación de discursos de odio y desinformación. En este entorno, las personas pueden ser radicalizadas fácilmente, ya que se agrupan en comunidades que refuerzan sus creencias y fomentan un sentido de pertenencia a través de la exclusión de otros. Esta radicalización puede llevar a una visión del mundo en blanco y negro, donde los buenos son aquellos que comparten sus ideologías, mientras que los malos son demonizados y tratados como enemigos a los que se les puede infligir daño sin remordimiento. Además, la falta de contacto humano entre grupos en conflicto puede perpetuar la deshumanización. Cuando las personas no tienen la oportunidad de interactuar con aquellos que consideran diferentes, es más fácil construir estereotipos negativos y mitos sobre ellos. Este fenómeno se observa en contextos de segregación, tanto geográfica como social, donde las comunidades viven en burbujas y carecen de la empatía necesaria para comprender las experiencias de los demás. La convivencia, la interacción y el diálogo son fundamentales para romper estas barreras y para fomentar una mayor comprensión y aceptación entre diferentes grupos. La psicología social también proporciona insights sobre cómo la identidad grupal puede influir en el comportamiento individual. La teoría de la identidad social, propuesta por Henry Tajfel y John Turner, sugiere que las personas tienen una tendencia natural a categorizarse a sí mismas y a los demás en grupos. Esta identificación con un grupo particular puede crear un sentido de pertenencia y propósito, pero también puede llevar a la discriminación y al prejuicio contra aquellos que no son parte del grupo. Esta dinámica de nosotros contra ellos puede intensificarse en situaciones de competencia por recursos limitados, provocando que las personas adopten actitudes hostiles hacia los que perciben como rivales. En situaciones extremas, esta dinámica puede desembocar en violencia colectiva, donde las identidades grupales se vuelven la base para justificar acciones que de otro modo serían consideradas moralmente inaceptables. Los disturbios raciales, las guerras civiles y los genocidios son ejemplos trágicos de cómo la identidad grupal puede llevar a la deshumanización y a la violencia a gran escala. Las atrocidades cometidas en estos contextos son a menudo el resultado de una acumulación de tensiones sociales, económicas y políticas, donde la historia, la desigualdad y la injusticia crean un caldo de cultivo para la violencia. El papel de los líderes y figuras de autoridad también es crucial en la transformación de individuos buenos en perpetradores de maldad. Los líderes carismáticos pueden manipular a las masas, utilizando retórica incendiaria y apelos emocionales para galvanizar a un grupo y justificar actos de violencia. Este fenómeno se ha observado en diversos regímenes autoritarios y en movimientos extremistas, donde los líderes presentan un relato simplificado de la realidad que reitera la idea de que la violencia es una respuesta legítima ante amenazas percibidas. Este liderazgo no solo establece el tono de lo que es aceptable dentro del grupo, sino que también puede influir en el comportamiento individual al proporcionar una justificación para actuar de manera inmoral. Sin embargo, también es importante destacar que no todas las personas se ven atrapadas en este ciclo. Existen numerosos ejemplos de individuos que, a pesar de estar inmersos en situaciones de violencia y odio, eligen actuar con compasión y resistencia. Estos testigos de la humanidad suelen ser motivados por valores éticos profundos, experiencias personales de sufrimiento o una firme creencia en la dignidad humana. A menudo, sus acciones son arriesgadas y desafiantes, desafiando las narrativas predominantes y ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la desesperación. El poder de la empatía y la compasión se manifiesta a través de iniciativas de reconciliación y justicia restaurativa en contextos postconflicto. Estas iniciativas buscan sanar las divisiones y fomentar la comprensión entre las comunidades afectadas por la violencia, permitiendo que las personas compartan sus historias, reconozcan su dolor y trabajen juntas hacia un futuro compartido. Este enfoque resalta la capacidad humana de curarse y reconstruirse, incluso en las circunstancias más desoladoras. La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender su sufrimiento, se convierte en un antídoto poderoso contra la deshumanización y la violencia.
El diálogo intergrupal y las iniciativas de educación cívica son fundamentales para fomentar la comprensión y la cooperación en sociedades diversas. La educación que promueve el pensamiento crítico, la empatía y el respeto por la diversidad puede ayudar a prevenir la radicalización y a cultivar una cultura de paz. Al aprender sobre la historia y las experiencias de diferentes comunidades, los individuos pueden comenzar a desmantelar estereotipos dañinos y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión. A medida que la sociedad avanza hacia un futuro cada vez más interconectado, la necesidad de cultivar la empatía y la compasión se vuelve aún más crítica. Las crisis globales, desde el cambio climático hasta los conflictos armados, requieren una colaboración y un entendimiento intergrupal que trasciendan las diferencias. La capacidad de ver a otros como seres humanos dignos de respeto y consideración es fundamental para abordar estos desafíos. En última instancia, la transformación de personas buenas en agentes de maldad es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores interrelacionados, desde la deshumanización y la ideología hasta el liderazgo y la presión social. Sin embargo, a través de la educación, la empatía y la conexión humana, es posible cultivar una sociedad donde se promueva el respeto y la dignidad para todos, desafiando la narrativa que a menudo lleva a la deshumanización y la violencia. La historia nos enseña que, a pesar de la oscuridad que puede emerger de las circunstancias, siempre hay un camino hacia la luz, uno que requiere valentía y un compromiso continuo con el bien común. La elección de actuar con humanidad y compasión, incluso frente a la adversidad, es lo que verdaderamente define la esencia de lo que significa ser humano. El proceso que transforma a personas comúnmente consideradas buenas en agentes del mal es una de las dinámicas más complejas y perturbadoras de la naturaleza humana. Es un fenómeno que no solo debe preocuparnos, sino que requiere nuestra atención y acción. Las historias de individuos que han caído en esta espiral de deshumanización y violencia son, a menudo, desoladoras y reveladoras. La fragilidad de la moralidad humana, la capacidad de justificar actos atroces y la influencia del entorno social son elementos que, combinados, pueden llevar a un ser humano a traicionar su propia esencia. Una de las claves en este proceso es el desmantelamiento de la empatía. La empatía es un elemento central en nuestra interacción con los demás, una cualidad que nos permite entender y compartir los sentimientos ajenos. Cuando las personas comienzan a ver a los demás no como seres humanos, sino como meros objetos o símbolos de una ideología opuesta, se produce un deslizamiento alarmante. Este fenómeno no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que puede ser alimentado por el miedo, la ignorancia y la propaganda. Las narrativas que deshumanizan a un grupo, presentándolo como el enemigo, permiten que las personas justifiquen actos de violencia o desprecio. Esto es particularmente evidente en los conflictos sociales y políticos, donde las divisiones son exacerbadas por líderes que buscan crear un enemigo común para consolidar su poder. El poder del lenguaje no puede subestimarse en esta transformación. Las palabras tienen la capacidad de construir o destruir, de elevar o despojar. La retórica que se utiliza para describir a un grupo en particular puede desdibujar las líneas entre lo que se considera aceptable e inaceptable. Palabras que antes podrían haber evocado compasión y humanidad pueden ser reemplazadas por términos que insinúan peligro, traición o inmoralidad. Esto puede tener un impacto profundo en la psique colectiva, permitiendo que la violencia se convierta en una respuesta justificada a las amenazas percibidas. En el ámbito social, la presión del grupo juega un papel crucial. El deseo de pertenencia es una fuerza poderosa que puede llevar a las personas a comprometer sus principios éticos. La historia ha mostrado una y otra vez cómo los grupos pueden convertirse en ecos de refuerzo, donde las creencias extremas son amplificadas y normalizadas. Una persona que pueda tener dudas o reservas sobre una ideología violenta puede encontrarse rápidamente presionada para conformarse, ante el temor de ser excluida o rechazada. Esto resalta la necesidad de ser críticos y escépticos no solo de nuestras creencias, sino también de las dinámicas grupales que pueden nublar nuestro juicio. Además, el contexto en el que se desarrolla una persona influye enormemente en su comportamiento. Las circunstancias de la vida, como el trauma, la opresión y la injusticia, pueden crear un caldo de cultivo para el resentimiento y el deseo de venganza. La historia está llena de ejemplos de personas que, al ser sometidas a condiciones extremas, eligen el camino del odio y la violencia como forma de enfrentar su sufrimiento. La frustración acumulada puede transformar a individuos en seres dispuestos a cometer atrocidades, lo que nos recuerda la importancia de crear sociedades justas y equitativas que promuevan el bienestar de todos. Las redes sociales, en el contexto actual,
han actuado como un megáfono para estas dinámicas. Las plataformas digitales pueden fomentar comunidades que glorifican la violencia y la deshumanización, donde las opiniones extremas encuentran apoyo y validación. Esta radicalización en línea puede ser devastadora, especialmente para los jóvenes que buscan pertenecer y encontrar su lugar en el mundo. La desinformación se propaga rápidamente, alimentando el ciclo de odio y miedo que puede llevar a la acción violenta. La desconexión física que proporciona el entorno digital a menudo desdibuja las consecuencias de las acciones, haciendo que las personas se sientan más cómodas al expresar odio y animosidad. Es imperativo que reconozcamos estas dinámicas y trabajemos activamente para contrarrestarlas. La educación es una herramienta poderosa que puede ayudar a las personas a desarrollar pensamiento crítico y empatía. La capacidad de cuestionar las narrativas dominantes, de buscar la verdad y de empatizar con la experiencia de otros es esencial para crear una sociedad más justa. Invertir en la educación y en la promoción de valores humanos universales puede servir como un antídoto contra la deshumanización. El poder de la comunidad y el diálogo también es esencial. Al construir espacios donde las diferencias se celebren y se discutan abiertamente, podemos desafiar las narrativas divisorias que alimentan el odio. Las conversaciones honestas y vulnerables pueden desactivar tensiones y crear una mayor comprensión entre grupos que históricamente han estado en conflicto. La empatía no es solo un sentimiento, es una acción que requiere compromiso y dedicación. La historia ha mostrado que la redención es posible. Existen numerosos ejemplos de personas que, tras haber estado involucradas en actos de violencia, han encontrado el camino hacia el arrepentimiento y la reconciliación. Estas historias son un testimonio del poder de la transformación y de la capacidad humana para el cambio. Sin embargo, para que esto ocurra, es fundamental que la sociedad brinde apoyo y oportunidades para la reintegración, en lugar de castigar y excluir. El viaje hacia una sociedad más compasiva y empática no es fácil, pero es necesario. La lucha contra la deshumanización y la violencia requiere la acción colectiva de individuos, comunidades e instituciones. Al asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones, al educarnos y educar a los demás, y al fomentar un entorno de respeto y dignidad, podemos contribuir a un futuro donde las personas sean valoradas por su humanidad y no por su capacidad de infligir daño. La vigilancia, la educación y el diálogo son nuestras armas más poderosas en esta batalla por la humanidad. No podemos permitir que el miedo, el odio y la deshumanización se conviertan en la norma. Debemos comprometernos a ser faros de luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra humanidad, sino que también sembramos las semillas de un futuro donde la bondad y la empatía prevalezcan. La historia nos ha enseñado que, aunque el camino puede ser difícil, la esperanza y la capacidad de cambio siempre están al alcance de aquellos que eligen luchar por un mundo mejor. Entender por qué las personas buenas pueden convertirse en monstruos no solo es un ejercicio académico o filosófico, es una cuestión de supervivencia social y emocional. La razón fundamental para profundizar en esta temática radica en la posibilidad de prevenir la violencia y el extremismo, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Al comprender las dinámicas que conducen a este cambio, podemos identificar señales de advertencia y actuar antes de que el comportamiento dañino se manifieste. Esta comprensión es clave para desarrollar estrategias efectivas que promuevan la empatía y el entendimiento en nuestras comunidades. Cuando las personas comprenden que el cambio de comportamiento no es un fenómeno aislado, sino que puede estar influenciado por una serie de factores interrelacionados, como el trauma, el contexto social, la presión del grupo y la influencia de los medios, se vuelven más capaces de reconocer y abordar estos problemas en sus propias vidas y en las vidas de quienes los rodean. Esto no solo beneficia a los individuos que podrían caer en comportamientos destructivos, sino que también fortalece la cohesión social. La creación de un entorno en el que se fomente el entendimiento y la empatía puede ayudar a prevenir la radicalización y la violencia en la sociedad, beneficiando a todos. La importancia de este entendimiento se vuelve aún más evidente al observar los patrones de violencia y extremismo que han surgido en diversas partes del mundo. Cada acto de violencia, cada conflicto, a menudo tiene raíces profundas que se pueden rastrear a experiencias individuales, contextos sociales y narrativas culturales. Al ignorar estas complejidades, se corre el riesgo de tratar los síntomas en lugar de las causas, perpetuando ciclos de violencia que afectan no solo a los individuos involucrados, sino también a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, entender este fenómeno es esencial para el desarrollo de políticas públicas y enfoques comunitarios que realmente aborden las necesidades de las personas. En lugar de implementar medidas punitivas que pueden agravar el problema, un enfoque informado puede conducir a intervenciones más efectivas, que aborden las raíces del comportamiento y fomenten la rehabilitación. Por ejemplo, programas que ofrezcan apoyo psicológico y social a individuos en riesgo pueden ayudar a romper el ciclo de violencia antes de que se inicie, creando así un impacto positivo en la comunidad en general. Además, entender por qué las personas pueden transformarse en monstruos también refuerza la necesidad de una educación integral. Al proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para comprender la complejidad del comportamiento humano, estamos sembrando las semillas para un futuro más pacífico. Una educación que enfatice la empatía, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico prepara a los jóvenes para afrontar los desafíos de la vida con compasión y comprensión, en lugar de violencia y odio. Este tipo de educación no solo enriquece a los individuos, sino que también construye comunidades más resilientes y unidas. Finalmente, tener esta comprensión es una cuestión de responsabilidad. Como miembros de una sociedad, todos tenemos la obligación de reconocer que la violencia y el extremismo pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han sido devastadas por la incapacidad de entender y abordar las fuerzas que llevan a la transformación de personas buenas en monstruos. Al tomar la iniciativa de comprender estas dinámicas, no solo estamos protegiendo a nuestros seres queridos, sino también asegurando un futuro más seguro y armonioso para todos. La clave para construir una sociedad en la que el odio y la violencia no prosperen radica en nuestra capacidad para entender, empatizar y actuar. Sin este esfuerzo, estamos condenados a repetir los errores del pasado, convirtiendo las oportunidades de redención en ciclos de dolor y sufrimiento. Entender por qué las personas buenas pueden convertirse en monstruos no solo es un ejercicio académico o filosófico, es una cuestión de supervivencia social y emocional. La razón fundamental para profundizar en esta temática radica en la posibilidad de prevenir la violencia y el extremismo, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Al comprender las dinámicas que conducen a este cambio, podemos identificar señales de advertencia y actuar antes de que el comportamiento dañino se manifieste. Esta comprensión es clave para desarrollar estrategias efectivas que promuevan la empatía y el entendimiento en nuestras comunidades. Cuando las personas comprenden que el cambio de comportamiento no es un fenómeno aislado, sino que puede estar influenciado por una serie de factores interrelacionados, como el trauma, el contexto social, la presión del grupo y la influencia de los medios, se vuelven más capaces de reconocer y abordar estos problemas en sus propias vidas y en las vidas de quienes los rodean. Esto no solo beneficia a los individuos que podrían caer en comportamientos destructivos, sino que también fortalece la cohesión social. La creación de un entorno en el que se fomente el entendimiento y la empatía puede ayudar a prevenir la radicalización y la violencia en la sociedad, beneficiando a todos. La importancia de este entendimiento se vuelve aún más evidente al observar los patrones de violencia y extremismo que han surgido en diversas partes del mundo. Cada acto de violencia, cada conflicto, a menudo tiene raíces profundas que se pueden rastrear a experiencias individuales, contextos sociales y narrativas culturales. Al ignorar estas complejidades, se corre el riesgo de tratar los síntomas en lugar de las causas, perpetuando ciclos de violencia que afectan no solo a los individuos involucrados, sino también a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, entender este fenómeno es esencial para el desarrollo de políticas públicas y enfoques comunitarios que realmente aborden las necesidades de las personas. En lugar de implementar medidas punitivas que pueden agravar el problema, un enfoque informado puede conducir a intervenciones más efectivas, que aborden las raíces del comportamiento y fomenten la rehabilitación. Por ejemplo, programas que ofrezcan apoyo psicológico y social a individuos en riesgo pueden ayudar a romper el ciclo de violencia antes de que se inicie, creando así un impacto positivo en la comunidad en general. Además, entender por qué las personas pueden transformarse en monstruos también refuerza la necesidad de una educación integral. Al proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para comprender la complejidad del comportamiento humano, estamos sembrando las semillas para un futuro más pacífico. Una educación que enfatice la empatía, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico prepara a los jóvenes para afrontar los desafíos de la vida con compasión y comprensión, en lugar de violencia y odio. Este tipo de educación no solo enriquece a los individuos, sino que también construye comunidades más resilientes y unidas. Finalmente, tener esta comprensión es una cuestión de responsabilidad.
Como miembros de una sociedad, todos tenemos la obligación de reconocer que la violencia y el extremismo pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han sido devastadas por la incapacidad de entender y abordar las fuerzas que llevan a la transformación de personas buenas en monstruos. Al tomar la iniciativa de comprender estas dinámicas, no solo estamos protegiendo a nuestros seres queridos, sino también asegurando un futuro más seguro y armonioso para todos. La clave para construir una sociedad en la que el odio y la violencia no prosperen radica en nuestra capacidad para entender, empatizar y actuar. Sin este esfuerzo, estamos condenados a repetir los errores del pasado, convirtiendo las oportunidades de redención en ciclos de dolor y sufrimiento. Entender por qué las personas buenas pueden convertirse en monstruos no solo es un ejercicio académico o filosófico, es una cuestión de supervivencia social y emocional. La razón fundamental para profundizar en esta temática radica en la posibilidad de prevenir la violencia y el extremismo, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Al comprender las dinámicas que conducen a este cambio, podemos identificar señales de advertencia y actuar antes de que el comportamiento dañino se manifieste. Esta comprensión es clave para desarrollar estrategias efectivas que promuevan la empatía y el entendimiento en nuestras comunidades. Cuando las personas comprenden que el cambio de comportamiento no es un fenómeno aislado, sino que puede estar influenciado por una serie de factores interrelacionados, como el trauma, el contexto social, la presión del grupo y la influencia de los medios, se vuelven más capaces de reconocer y abordar estos problemas en sus propias vidas y en las vidas de quienes los rodean. Esto no solo beneficia a los individuos que podrían caer en comportamientos destructivos, sino que también fortalece la cohesión social. La creación de un entorno en el que se fomente el entendimiento y la empatía puede ayudar a prevenir la radicalización y la violencia en la sociedad, beneficiando a todos. La importancia de este entendimiento se vuelve aún más evidente al observar los patrones de violencia y extremismo que han surgido en diversas partes del mundo. Cada acto de violencia, cada conflicto, a menudo tiene raíces profundas que se pueden rastrear a experiencias individuales, contextos sociales y narrativas culturales. Al ignorar estas complejidades, se corre el riesgo de tratar los síntomas en lugar de las causas, perpetuando ciclos de violencia que afectan no solo a los individuos involucrados, sino también a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Asimismo, entender este fenómeno es esencial para el desarrollo de políticas públicas y enfoques comunitarios que realmente aborden las necesidades de las personas. En lugar de implementar medidas punitivas que pueden agravar el problema, un enfoque informado puede conducir a intervenciones más efectivas, que aborden las raíces del comportamiento y fomenten la rehabilitación. Por ejemplo, programas que ofrezcan apoyo psicológico y social a individuos en riesgo pueden ayudar a romper el ciclo de violencia antes de que se inicie, creando así un impacto positivo en la comunidad en general. Además, entender por qué las personas pueden transformarse en monstruos también refuerza la necesidad de una educación integral. Al proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para comprender la complejidad del comportamiento humano, estamos sembrando las semillas para un futuro más pacífico. Una educación que enfatice la empatía, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico prepara a los jóvenes para afrontar los desafíos de la vida con compasión y comprensión, en lugar de violencia y odio. Este tipo de educación no solo enriquece a los individuos, sino que también construye comunidades más resilientes y unidas. Finalmente, tener esta comprensión es una cuestión de responsabilidad. Como miembros de una sociedad, todos tenemos la obligación de reconocer que la violencia y el extremismo pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han sido devastadas por la incapacidad de entender y abordar las fuerzas que llevan a la transformación de personas buenas en monstruos. Al tomar la iniciativa de comprender estas dinámicas, no solo estamos protegiendo a nuestros seres queridos, sino también asegurando un futuro más seguro y armonioso para todos. La clave para construir una sociedad en la que el odio y la violencia no prosperen radica en nuestra capacidad para entender, empatizar y actuar. Sin este esfuerzo, estamos condenados a repetir los errores del pasado, convirtiendo las oportunidades de redención en ciclos de dolor y sufrimiento. Es fundamental tener cuidado con la dinámica que transforma a personas comúnmente consideradas buenas en agentes de maldad, ya que esta transformación puede ocurrir de manera insidiosa y gradual, afectando no solo a los individuos involucrados, sino también a la sociedad en su conjunto. La historia está repleta de ejemplos en los que la normalización de la violencia y la deshumanización de otros han llevado a atrocidades inimaginables.
Reconocer los signos de este proceso es crucial para evitar que se repita en el presente y en el futuro. Un aspecto a considerar es cómo la complacencia ante el sufrimiento ajeno puede llevar a una erosión de los valores éticos y morales. Cuando las personas empiezan a justificar el comportamiento inmoral bajo la presión de grupo o las circunstancias, se produce un fenómeno conocido como deslizamiento moral. Este concepto sugiere que las decisiones éticas no son siempre binarias, sino que existen en un espectro donde las elecciones pueden volverse cada vez más laxas y justificadas por razones que inicialmente pueden parecer razonables. Por ejemplo, en situaciones de estrés o peligro, alguien puede justificar un acto de violencia o crueldad porque siente que no tiene otra opción. Esta justificación puede ser el primer paso hacia la aceptación de comportamientos cada vez más extremos. La historia nos enseña que esta erosión de la ética puede manifestarse de diferentes maneras. Desde el Holocausto hasta el genocidio en Ruanda, las sociedades han visto cómo un grupo de personas puede ser convencido de que es aceptable despojar a otros de su humanidad. En muchos casos, esta transformación fue facilitada por líderes que fomentaron un ambiente de miedo y división, utilizando retórica que dehumanizaba al otro. Las condiciones que permitieron estas atrocidades son un recordatorio constante de la fragilidad de los valores éticos en momentos de crisis. Las condiciones sociales y económicas, como la pobreza, la falta de oportunidades y la injusticia, pueden crear un ambiente propicio para la radicalización y la deshumanización, y si no se abordan, pueden perpetuar ciclos de violencia. Además, la influencia de las redes sociales y la desinformación juega un papel cada vez más importante en este contexto. Las plataformas digitales a menudo actúan como cámaras de eco donde las opiniones extremas se amplifican y las narrativas de odio y miedo se propagan rápidamente. Esta situación puede desdibujar las líneas entre la verdad y la falsedad, creando un ambiente donde las personas son llevadas a aceptar ideas peligrosas sin cuestionarlas. La falta de pensamiento crítico y la incapacidad de discernir la información confiable de la desinformación pueden llevar a la radicalización. Este fenómeno es especialmente alarmante entre los jóvenes, quienes pueden estar más influenciados por lo que ven en línea y menos equipados para cuestionar las narrativas que se les presentan. La forma en que las instituciones, incluidas la educación, la religión y el gobierno, manejan estas dinámicas también es crucial. Cuando las instituciones fomentan el odio, la división o la deshumanización, la población tiende a normalizar estos comportamientos. Por el contrario, las instituciones que promueven la inclusión, el respeto y el diálogo abierto pueden servir como baluartes contra la radicalización. La educación juega un papel vital en este proceso, ya que puede ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, empatía y comprensión intercultural. Estas habilidades son esenciales para contrarrestar la desinformación y fomentar un ambiente donde el respeto por la dignidad humana prevalezca. La responsabilidad individual también es un aspecto clave en esta discusión. Cada persona tiene el poder de cuestionar las narrativas que consume y de reflexionar sobre sus propias creencias y comportamientos. La autocrítica y la reflexión son herramientas poderosas para evitar caer en patrones de comportamiento que pueden conducir a la deshumanización. Al tomar conciencia de cómo las influencias externas pueden moldear nuestras percepciones y comportamientos, podemos protegernos contra la normalización de la violencia y el odio. Es crucial fomentar el diálogo y la comprensión en nuestras comunidades, promoviendo espacios donde se pueda discutir abiertamente sobre las diferencias y las tensiones sociales. La comunicación honesta y empática puede ser una herramienta poderosa para desactivar tensiones y construir puentes entre grupos en conflicto. Al escuchar las historias y experiencias de los demás, se puede cultivar una mayor comprensión y respeto por la humanidad compartida, lo que reduce la posibilidad de que surjan percepciones distorsionadas y de que las personas se deshumanicen mutuamente. La vigilancia continua es necesaria para reconocer y confrontar los signos de deshumanización en nuestras comunidades. Esto implica no solo observar nuestras propias actitudes y comportamientos, sino también estar atentos a las influencias en la sociedad en general. La lucha contra la deshumanización y la normalización de la violencia requiere un esfuerzo colectivo, donde todos asumimos la responsabilidad de promover un entorno más humano y compasivo. Esto puede ser un desafío, especialmente en tiempos de crisis, pero es esencial para construir un futuro donde la bondad y la empatía sean la norma. Por último, es importante recordar que las personas pueden cambiar y que la redención es posible. Muchas personas que han sido parte de sistemas opresivos o que han cometido actos de violencia han logrado transformarse a través de la reflexión y el arrepentimiento.
Estas historias de transformación son un testimonio del poder de la humanidad para reconocer los errores, aprender de ellos y esforzarse por un futuro mejor. Sin embargo, para que esto ocurra, es fundamental crear un ambiente donde se valore la empatía, se fomente el diálogo y se celebren las diferencias en lugar de temerlas. La vigilancia constante y la educación son esenciales para prevenir que la historia se repita. La lucha contra la deshumanización y la violencia requiere un compromiso de todos, desde individuos hasta comunidades e instituciones. Al trabajar juntos para promover el respeto y la dignidad por todos, podemos construir un mundo donde la bondad prevalezca sobre la maldad y donde las personas puedan ser verdaderamente libres de ser quienes son, sin miedo a ser despojadas de su humanidad. La transformación de personas buenas en lo que podríamos llamar monstruos ha sido objeto de estudio en la psicología social, la filosofía y la literatura. Este proceso no es solo un producto de la ficción, sino una realidad que se ha manifestado a lo largo de la historia en diversos contextos, desde los crímenes de guerra y la tortura hasta el abuso de poder en situaciones cotidianas. Entender por qué alguien con buenos valores y principios puede llegar a comportarse de forma inhumana es un reto que ha fascinado y horrorizado a la humanidad por igual. Uno de los principales factores que influyen en la transformación de una persona buena en un agente del mal es la situación en la que se encuentra. Las circunstancias pueden tener un poder tan significativo sobre el comportamiento humano que pueden hacer que alguien actúe de maneras que, fuera de ese contexto, considerarían impensables. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo el famoso experimento de la prisión de Stanford, en el que dividió a un grupo de estudiantes en dos roles, guardias y prisioneros, dentro de un entorno simulado. Los resultados fueron escalofriantes. Los guardias empezaron a comportarse de manera sádica y abusiva, mientras que los prisioneros se sometieron a estas humillaciones. Lo más impactante fue que todos los participantes eran personas sin antecedentes de comportamiento violento, lo cual dejó en evidencia cómo un entorno particular y un rol de poder pueden desencadenar comportamientos inhumanos. Zimbardo llamó a esto el poder de las situaciones, y sostuvo que el entorno social puede moldear profundamente las acciones de una persona. Según él, en una situación donde el abuso de poder no solo es posible, sino que además no es sancionado, las personas pueden realizar acciones que de otro modo jamás imaginarían. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la desindividuación, un proceso psicológico en el que las personas pierden su sentido de identidad individual cuando forman parte de un grupo. Esto puede disminuir la autoconciencia y la percepción de responsabilidad personal, llevando a que alguien actúe de manera contraria a sus propios principios morales. En un grupo, es más fácil que una persona se convenza de que sus acciones son justificables, ya que la responsabilidad de las consecuencias se diluye entre todos los miembros. Por ejemplo, esto se observa en linchamientos o en actos violentos de multitudes, donde personas que usualmente serían pacíficas participan en agresiones brutales. Otro aspecto fundamental que puede explicar la transformación de personas buenas en agentes de la crueldad es la obediencia a la autoridad. Stanley Milgram, un psicólogo social, realizó en los años 60 un experimento para entender cómo las personas podían ser capaces de cometer atrocidades siguiendo órdenes, como sucedió con muchos soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En el experimento, Milgram pidió a participantes que aplicaran descargas eléctricas a un sujeto cada vez que respondiera incorrectamente a una serie de preguntas. A medida que avanzaba el experimento, la intensidad de las descargas aumentaba. A pesar de los gritos de dolor del aprendiz, la mayoría de los participantes continuaron aplicando las descargas cuando un experimentador les ordenaba que lo hicieran. Milgram descubrió que una gran cantidad de personas obedecerían órdenes de una figura de autoridad incluso si eso significaba causar sufrimiento a otra persona. La obediencia a la autoridad puede llevar a la despersonalización de las víctimas y a la justificación de actos inhumanos, bajo la idea de que solo están siguiendo órdenes. Esto demuestra cómo la estructura jerárquica puede convertir a personas comunes en perpetradores de actos violentos. La deshumanización es otro proceso que puede facilitar la transformación de una persona buena en alguien capaz de cometer actos crueles. Este fenómeno ocurre cuando alguien deja de ver a la otra persona como un ser humano con derechos y emociones y comienza a percibirla como algo inferior o incluso como una amenaza. A lo largo de la historia, los procesos de deshumanización han sido utilizados para justificar la violencia y la opresión. En el contexto de la esclavitud, por ejemplo, se deshumanizaba a los esclavizados para justificar su trato como propiedad. De manera similar, en tiempos de guerra, se tiende a deshumanizar al enemigo para hacer más fácil su eliminación sin remordimientos.
La propaganda de guerra ha usado este mecanismo para retratar a los enemigos como bestias o monstruos, facilitando que los soldados y la población civil justifiquen la violencia. La deshumanización está también conectada con la psicología del nosotros versus ellos, donde la identidad del grupo se fortalece a través de la exclusión de otros. Esto puede llevar a una percepción de que aquellos que están fuera de nuestro grupo no merecen el mismo trato. Una vez que alguien es considerado menos humano, es más fácil justificar el infligirle daño sin experimentar culpa. Aunque los factores sociales y situacionales son determinantes, también es importante considerar los aspectos individuales que pueden influir en la transformación de una persona. Las frustraciones, los miedos y el resentimiento acumulado pueden llevar a alguien a tomar caminos oscuros, especialmente cuando estas emociones no se gestionan de forma adecuada. Un trauma significativo puede transformar profundamente la manera en la que alguien percibe el mundo y a sí mismo. Personas que han sido víctimas de abuso, violencia o pérdidas importantes pueden desarrollar mecanismos de defensa que los lleven a actuar de forma agresiva. Esto puede suceder como una forma de protegerse de futuros daños, proyectando en otros el sufrimiento que ellos mismos experimentaron. El psicoanálisis sugiere que cuando una persona proyecta sus propios miedos y debilidades en los demás, puede justificar acciones agresivas como un medio de controlar o neutralizar esos aspectos que no acepta en sí mismo. Esto puede llevar a un círculo vicioso donde la persona buena, en un intento de protegerse, termina dañando a otros. Philip Zimbardo propuso el concepto del efecto Lucifer, que postula que cualquier persona, bajo ciertas circunstancias, puede ser capaz de actos de maldad. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y a entender que la línea entre el bien y el mal es más fina de lo que solemos pensar. En lugar de ver la maldad como algo inherente a ciertos individuos, Zimbardo sugiere que el contexto, las oportunidades y la falta de un sistema que promueva la reflexión crítica pueden empujar a cualquiera a cruzar esa línea. La gran pregunta que surge de todo esto es si se puede prevenir la transformación de personas buenas en agentes del mal. Algunos estudios sugieren que la educación en ética, la promoción de la autoconciencia y el fomento de la empatía pueden ayudar a fortalecer los valores personales y la resistencia a la presión social y la obediencia ciega. Es crucial crear espacios donde las personas puedan cuestionar órdenes y reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. La clave está en entender que el potencial de maldad no es una cualidad inherente a ciertos monstruos, sino una posibilidad latente en todos los seres humanos. Reconocer esto es el primer paso para fortalecer los valores éticos que nos mantienen fieles a nuestra humanidad, incluso en las circunstancias más difíciles. La complejidad del comportamiento humano nos enseña que el bien y el mal coexisten en un delicado equilibrio, y que nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, son las que finalmente determinan en qué lado de la balanza nos encontramos.